Capítulo 8. Un mundo seguro. El portero parecía nervioso. Leila asintió como si lo comprendiera. Estaba segura de que alguna vez se había llevado una bicicleta vieja al mejor hotel de la ciudad. Después de que el portero examinara a Leila y Claudine varias veces, se llevó la bicicleta. Leila expresó su gratitud con un breve saludo y entró en el hotel. El salón de té estaba a la derecha del vestíbulo central. Con pasos rápidos, el gerente las condujo a la terraza que daba a la orilla del río. Leila fue la última en sentarse a la mesa. Su asiento estaba justo frente al duque Erard. Leila se apresuró a concentrarse en sus piernas para evitar su mirada vacía. Las finas gafas de montura dorada brillaban bajo el sol de verano. ¿No debería sentirse más avergonzada la persona que fue vista desnuda que quien la vio? Leila se asombró al ver al duque, que seguía mirándola con indiferencia, como si nada hubiera pasado en el río. Era comprensible. Para los aristócratas, los plebeyos y los sirvientes no eran más que muebles o cuadros. Nadie se avergonzaba de estar desnudo delante de un mueble. Y ningún mueble se avergonzaba de ver a una persona desnuda. Cuando Leila llegó a su conclusión, la mesa de té estaba preparada. Aunque el duque Erard no pidió nada, había una taza de café de aroma intenso frente a él. Sus dedos, que sostenían la taza, eran muy suaves y largos. Claudine y Matías continuaron su conversación como si se hubieran olvidado por completo de la presencia de Leila. La exposición que vieron hoy. Una actualización sobre sus familiares. Una fiesta de fin de semana en la mansión. El tono suave y bajo de Matías y el tono agudo y vibrante de Claudine se cruzaban a intervalos regulares. Leila se preguntó por qué habían decidido traerla si iban a conversar entre ellos. Las acciones de Lady Brandt escapaban en gran medida a la comprensión de Leila. Nunca la había entendido desde el primer verano que se conocieron. Y bien, Leila, ¿qué tal la escuela? ¿Te lo estás pasando bien? La voz de Claudine se oyó de repente junto con el sonido de la taza al dejarla sobre el plato. Aunque solo era un año mayor que Leila, siempre hablaba como si le hablara a una niña, como si fuera una adulta. Sí, señorita. Para el tío Bill. Leila resonó mentalmente mientras respondía a Claudine. Con un gesto de satisfacción, Claudine le hizo formalmente algunas preguntas más sobre la vida escolar de Leila, y Leila respondió repetidamente con una sonrisa constante. Sí, señorita, era lo que Claudine esperaba de las respuestas de Leila. Y Leila estaba acostumbrada a responder así. Te graduarás el año que viene, ¿verdad? Aunque tenía una mirada apagada, el tono de Claudine era bastante amable. Sí, señorita. Leila continuó respondiendo con fidelidad. ¿Qué planeas hacer después de graduarte? Estoy tomando un curso de preparación para la certificación de maestra. Maestra. Claudine estiró las comisuras de los labios mientras agarraba la taza de té. La cinta y el ramillete que adornaban su pequeño sombrero se movieron al tiempo que asentía. Buena chica, Leila. Es un gran objetivo. Creo que te sentaría muy bien. Claudine sonrió de nuevo, elogiando a la admirable niña. ¿No es cierto, duque Erard? Leila, sin darse cuenta, volvió la mirada hacia Matías. Con las gafas puestas, sus ojos desprendían un azul más lúcido. Cuando Leila se dio cuenta de que había estado mirando al duque demasiado tiempo, bajó la mirada rápidamente. Ya veo. Él asintió con indiferencia. Después de eso, la presencia de Leila se desvaneció de nuevo. Leila se sintió aliviada. Simplemente quería que esa incómoda hora del té terminara pronto. Se suponía que debía encontrarse con Kyle en el pueblo, quien había salido a jugar al tenis. Le preocupaba llegar tarde a su promesa. Leila, ansiosa, levantó la cabeza. Al mismo tiempo, Matías giró la mirada y la miró. En lugar de evitar el contacto visual como antes, Leila lo miró en silencio. De joven, creía que sus ojos azules emitirían un sonido nítido y hormigueante. Le recordaban a un caramelo redondo de cristal color zafiro. Leila negó con la cabeza ante los absurdos pensamientos de su juventud. Bueno, discúlpenme, duque Erard y Lady Claudine. Leila no pudo aguantar más la espera en silencio y abrió sus dulces labios. ¿Me disculpan? Después de apartar la mirada de Matías y posarla en el rostro de Claudine, sintió que podía respirar de nuevo. Le prometí ver a mi amiga más tarde. Leila dijo nerviosa pero impaciente.
Claudine sonrió y asintió con la cabeza, dándole permiso. Leila alivió su rostro tenso. Tras despedirse cortésmente, Leila salió a toda prisa del hotel y pedaleó frenéticamente en su bicicleta por las concurridas calles. Sin embargo, cuanto más se alejaba del hombre, más vívido se le aparecía su rostro. Es por las gafas. Leila pensó con una profunda respiración. Creía que sus gafas eran la razón principal por la que el duque la había cautivado. Era natural que la dejaran sin aliento. Se alejó al ver al duque con su vista mejorada. Cuando estaba a punto de desmayarse y marearse de tanto pedalear, Leila llegó a su cita. Kyle llegó primero. Sonrió ampliamente y saludó a Leila con la mano. Había entrado en su mundo seguro. Ha crecido bastante, ¿verdad? Ya parece una dama. Claudine miró hacia donde Leila se había ido. Sonaba como si Leila fuera su hija, aunque solo era un año mayor. ¿Por qué es una dama? Matías dio una respuesta moderada e impasible con su sonrisa habitual. Sí. Porque lo es. Claudine, sumida en sus pensamientos por un momento, sonrió con una luz radiante. Ah. ¿Te enteraste? Riet se compró un coche nuevo hace poco. Claudine cambió de tema con habilidad. Las dos reanudaron su conversación en el mundo que compartían. Era como si Leila Llewellyn, quien solía sentarse al otro lado de la mesa, nunca hubiera estado allí. Pero Leila se había presentado ante Matías de nuevo en un lugar inesperado. Después de disfrutar de una relajante hora del té, Matías regresaba a su mansión. La carretera estaba congestionada, así que su coche estaba detenido. Matías miró por la ventanilla con indiferencia. Leila estaba allí. Arrastrando su bicicleta, caminaba por la calle con un chico. Parecía el amigo con el que había prometido encontrarse. Matías recordó entonces el nombre del chico con una cara familiar. El hijo del médico. Kyle Edman. Leila Llewellyn le gritó al chico que no dejaba de golpearle las gafas, pero la travesura del chico se volvió más traviesa. Leila suspiró frustrada y luego rió. Después de un largo rato de risas y bromas, los dos se detuvieron frente a las escaleras de la biblioteca. Leila aparcó su bicicleta y se sentó al final de las escaleras. El chico la siguió con una bolsa de papel. De la bolsa salieron 2 botellas de refresco y un sándwich. Leila Llewellyn y el niño se sentaron uno al lado del otro y compartieron la comida. Cada vez que el niño decía algo, Leila reía. Y cuando Leila reía, el niño reía con ella. Mientras tanto, la congestionada carretera empezó a despejarse. Cuando el coche volvió a arrancar, Matías apartó la mirada y se giró hacia Claudine, que estaba sentada al otro lado de la ventanilla. Los dos se sonrieron y, una vez más, comenzó su conversación. En ese momento, Matías, inconscientemente, recordó lo que había pasado durante la hora del té. Leila Llewellyn no tocó la taza que tenía delante. Se sentó inmóvil, erguida, con las manos sobre las rodillas, y luego se fue en silencio. Me dejó por el niño. La dolorosa verdad le hizo recordar la expresión nerviosa y agonizante de Leila. Quería ir con el niño. Cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, revivió el recuerdo de la espalda de Leila, que salía de la terraza del hotel. Se había apresurado como si huyera. Me dejó para ir con el chico. El coche que los transportaba ya había entrado en el camino de los plátanos que conducía a la finca Arbis. Cuando Claudine y Matías pasaron por el mismo camino donde Leila se había caído de la bicicleta, Matías admitió. Leila Llewellyn no se atrevía a hacerle nada. Sin embargo, no estaba muy contento con la emoción que experimentaba. Ya que me comí tu sándwich, te invito a un helado. Leila se levantó de las escaleras de la biblioteca con una leve sonrisa. Guardó con cuidado la bolsa de papel vacía junto con las bebidas embotelladas y las metió en la cesta de la bicicleta. No, gracias. No tienes que deberme nada. Kyle se subió a la bicicleta de Leila con una sonrisa un poco incómoda. Leila, como era de esperar, se sentó en el asiento trasero. Podía sentir claramente la temperatura corporal de Leila transmitiéndose a su espalda incluso con el calor del mediodía. Kyle empezó a pedalear, intentando refrescar el calor de sus mejillas. ¿Puedes sujetarme un poco más fuerte? Leila sujetó su camisa con tanta suavidad que parecía que lo estaba tentando. Pero él seguía satisfecho con su agarre. Había dejado su bicicleta atrás a propósito para ir con Leila en la suya.
Por supuesto, Leila ignoraba sus intenciones. ¿Sabes qué, Kyle? La suave voz de Leila se filtró a través del viento impetuoso. ¿Sí? Aún así te compraré helado. Se preguntaba qué diría, así que se rió de su repentina oferta. Dime la verdad. Solo quieres comer helado, ¿verdad? No es así. Fue así. Kyle detuvo su bicicleta frente a la heladería mientras Leila entraba corriendo. Estaba a punto de seguirla adentro, pero cambió de opinión y se apoyó en la pared de la tienda para refrescarse a la sombra. Leila pronto salió con 2 conos de helado de vainilla en ambas manos. Los dos comieron helado juntos. Aunque esta era una de sus rutinas diarias, Kyle no dejaba de mirar a Leila. Sus nuevas gafas le resultaban desconocidas. Leila. Kyle susurró su nombre en voz baja. Cuando Leila giró la cabeza, tenía las mejillas rojas. Aunque estaban rojas por el calor. Mientras ella miraba, el corazón de Kyle latía con fuerza. Tras tragar saliva con nerviosismo, se bebió el helado de un solo bocado. Está delicioso. El helado. Leila sonrió tras esperar las palabras de Kyle. Lo sé, ¿verdad? Vainilla es mi sabor favorito. Leila miró el cielo despejado de verano. Kyle observó el largo y delgado cuello de Leila mientras volvía a comer su helado. Estaba frío y dulce.